Hola a todos. Espero te encuentres súper bien y bienvenido a ABC de Medicina, donde aprendes medicina a tu propio ritmo. En esta nueva sección del canal y en especial en este video vas a aprender las bases necesarias para la semiología. En este video comenzaremos por hablar sobre los signos vitales y a lo largo del video te daré consejos para hacer este proceso un poco más fácil. Los signos vitales son signos que podemos medir y relacionar para observar cómo se está comportando el organismo y sus funciones básicas fisiológicas. Deben de registrarse en cada encuentro con el paciente y cuando el paciente se encuentra ingresado en una institución se pueden registrar con más frecuencia. Sirven de criterio para ver la gravedad de un paciente. Por eso, es importante que el paciente se encuentre en condiciones basales y el equipo debe estar calibrado. Hay algunas variables que afectan los signos vitales, como la edad, el género, el ejercicio, el embarazo, medicamentos o el estrés. El estrés agudo activa el sistema nervioso simpático, lo cual aumenta todos los signos vitales. Un dato importante es que cada grado de temperatura aumenta por 10 latidos por minuto la frecuencia cardíaca. Los signos vitales son la temperatura, el pulso, la frecuencia cardíaca, respiratoria y la presión arterial. En algunas fuentes de literatura se considera también la saturación de oxígeno. Comenzaremos con la temperatura, que se define como el equilibrio entre la temperatura producida por el cuerpo y la del ambiente, entre la generación y la pérdida de calor. Una de sus características es que tiene un ciclo circadiano y que en las mujeres se altera por el ciclo ovárico. Debes escribirla en grados centígrados. Algunas de las maneras que tiene el cuerpo para regular el aumento de la temperatura son la hiperventilación y la sudoración y para la disminución es la vasoconstricción, los escalofríos y el aumento del metabolismo. Se recomienda su toma en el pliegue axilar, sin embargo, es más precisa la oral y la rectal. La temperatura normal se encuentra entre los 36,5 y los 37,2 grados centígrados. Se recomienda su toma con un termómetro digital. La axila debe estar seca y limpia y se le pide al paciente que ubique su mano en el hombro contralateral. Ahora seguimos con el pulso. Lo podemos definir como la onda pulsátil de sangre que se siente en las arterias. A menudo corresponde a la frecuencia cardíaca y se originan en el ventrículo izquierdo. La unidad es pulsaciones por minuto. Uno de los casos donde no coinciden es en la fibrilación auricular, debido a que la arritmia genera que las contracciones del corazón no sean tan importantes, todas como para generar una onda de pulso. El que yo cierre una válvula no quiere decir que alcance a generar la suficiente presión en el ventrículo como para generar una onda de pulso, por lo que se le conoce como déficit de pulso. También hay que considerar que a medida que envejecemos, se va disminuyendo la frecuencia cardíaca y por ello, el pulso. El pulso cuenta con unas características. La amplitud, que nos habla de la altura de la onda, es la fuerza con la que percibo la onda. Podemos decir que según la amplitud se clasifica el pulso. Por ejemplo, si es muy grande se denomina magnus. Si es pequeño, se denomina parvus. Y, si es muy pequeña, casi imperceptible, se denomina pulso filiforme que tiene como causa el choque hipovolémico severo. El ritmo nos habla del tiempo que separa cada onda, puede ser regular si están separados por el mismo tiempo. La igualdad habla de si la amplitud es igual entre todas las ondas. La frecuencia es la cantidad de ondas en un minuto, el valor normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Si es superior se denomina taquiesfignia y si es inferior es bradiesfignia, debido a que, como lo mencionamos antes, puede no corresponder necesariamente a la frecuencia cardíaca y no se denominaría taquicardia. La tensión habla de la presión que hay que hacer sobre la arteria para poder sentir la onda. Te darás cuenta de que hay pacientes a los que es muy fácil sentirles el pulso y otros a quienes no. La tensión habla de la arteria y de su estado. Finalmente, la celeridad habla del tiempo, de la duración de la pulsación. Aunque parecen muchos datos difíciles de recordar,
Puedes usar la mnemotecnia frita C, que coincide con la inicial de cada palabra que describe al pulso. El pulso arterial lo puedes tomar en la arteria radial, poplitea, carótida, temporal, axilar, braquial, femoral, inguinal, tibial posterior y pedio. Recomiendo que no uses el pulgar, sino el tercer y cuarto dedo. Si es un pulso regular, puedes tomarlo en 30 segundos y multiplicarlo por 2. La frecuencia respiratoria es el número de ciclos respiratorios por minuto. Se compone de una inspiración y de una expiración. Debes de tomarlo en un minuto entero porque no tiene la misma regularidad que el pulso. Se consideran valores normales entre 15 y 20 ciclos respiratorios por minuto. Lo normal es que la fase activa de la respiración, la inspiración, la haga el diafragma con los músculos intercásteles y la expiración es la relajación del pulmón. Si vieras que hay otros músculos moviéndose como el esternocleidomastoideo o los escalenos, puede ser indicativo de dificultad respiratoria y recibe el nombre de tirajes. Puedes ver las retracciones como si la piel se hundiera en la zona supraclavicular, supraesternal, subsifoidea o subcostal. Otra cosa es que el paciente no puede saber que le estás tomando la respiración porque podría alterar su frecuencia. Puede tomarla contando los movimientos torácicos, hombros, narinas, abdomen. El paciente no puede estar hablando. Si los valores son superiores a los normales se dice taquipnea y si son inferiores es bradipnea. Sin embargo, hay otros términos como la hiperpnea, cuando el paciente respira más profundo de lo normal, como suspirando. La apnea es un periodo superior a 10 segundos sin respiraciones. Existen diferentes tipos de apnea que reciben su nombre dependiendo del tipo situación en el que se presenten. Algunos ejemplos serían la ortopnea, que sucede cuando el paciente está en decúbito supino. También existe la trepopnea, que se presenta cuando el paciente está en posición de cúbito lateral. La disnea es un síntoma, no es un signo. Por esta razón no puedes describir a un paciente como disneico, sino más bien como taquipneico o con dificultad respiratoria, debido a que es una percepción consciente del esfuerzo respiratorio. Un tipo de disnea es la paroxística aguda, es súbita, es un episodio de disnea en momentos de descanso, de la nada. Algunas de las alteraciones de la respiración tienen que ver con el ritmo. Un ejemplo es la respiración de Chani-Stokes, es normal en neonatos pero no en adultos. Se compone por periodos de apnea, luego hipopnea que va a hiperpnea y vuelve a disminuir como un ciclo, como lo puedes ver en la foto. Otro tipo de alteración es la respiración de Kussmaul o acidótica en la que la frecuencia está aumentada al igual que la amplitud. Ahora hablaremos un poco de la tensión arterial. Es la fuerza que hace la sangre en las arterias para poder abrirlas. La presión depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Conociendo al gasto cardíaco como la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en un minuto. Está impulsada por el corazón y se mide con un tensiómetro, el más común es el de mercurio. Debe medirse en el lado derecho a no ser de tener alguna contraindicación como un vaciamiento ganglionar en cáncer, o alguna fístula arteriovenosa. Puede tomarse en varias posiciones, como sedente y en bipedestación para ver las diferencias. En caso de que exista una diferencia en la presión sistólica de más de 20 milímetros de mercurio entre ambas posiciones, podríamos hablar de hipotensión ortostática. Algunos de los puntos anatómicos donde podemos tomar la tensión es en la arteria braquial, radial, poplitea o tibial. Se recomienda tomar la presión en las 4 extremidades y elegir la más alta en la descripción del video T. Dejaré un enlace, donde puedes ver un video de la OMS para tomar la presión adecuadamente. Realmente lo importante es que el paciente se encuentre sentado, con el brazo extendido y que ubiques el brazalete del tensiómetro 2 dedos por encima del pliegue del codo o fosa cubital. Debes de ajustarlo lo suficiente para que te quepan 2 dedos con cierta dificultad. Una vez hayas hecho esto, vamos a tomar la presión palmatoria.
Tomas el pulso de la arteria radial y cuando lo sientas comienzas a insuflar el tensiómetro. Puedes hacerlo apretando una vez el manguito y viendo si aún sientes el pulso hasta que lo dejes de sentir. Recomiendo que lo hagas despacio para ser más exactos. Debes tener en cuenta este valor que corresponde a la presión sistólica palpatoria. Un consejo que te daría es que antes de empezar todo, revises hacia qué lado abre y cierra la perilla del tensiómetro y cuánta fuerza necesitas hacer para abrirla. Dejas que salga el aire y al valor obtenido sumas 20 o 30 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si la presión palpatoria fue de 120, debes sumar para obtener un resultado de 150. Ahora vamos a posicionar el estetoscopio en la arteria braquial, no sobre ni debajo del brazalete, para que no se dificulte la escucha. Procedes a inflar el brazalete hasta 150 milímetros. Luego abre un poco la perilla del tensiómetro y deja salir el aire. Cuando escuches el primer latido, es la presión sistólica. Este primer ruido se denomina ruido de Korotkov y cuando dejes de escuchar cualquier ruido, es la presión diastólica. Recuerda que el tensiómetro no considera valores impares, no puede ser una presión 125/85. Un dato curioso es que la presión nunca puede llegar a cero debido a las características histológicas de la arteria. Si quieres recordarlas, te recomiendo mi video sobre la histología del sistema circulatorio. Se explica principalmente por dos cosas: la volemia, siempre hay sangre suficiente para mantener la arteria abierta, y la elasticidad de la arteria no permite que se cierre. La diferencia entre la presión arteria sistólica y la diastólica se llama presión de pulso o presión diferencial, y es la que determina la amplitud del pulso, que te mencioné anteriormente. Normalmente se encuentra oscilando valores de 40 milímetros de mercurio. Los valores normales de la presión son inferiores de 120 milímetros de mercurio para la sistólica y 80 para la diastólica. La hipertensión en estadio 1 es de 129 a 139 milímetros de mercurio para la sistólica y de 80 a 89 milímetros de mercurio para la diastólica. El estadio 2 se encuentra entre 140 a 180 milímetros de mercurio para la sistólica y desde 90 a 120 para la diastólica. Valores por encima de estos se determinan como una crisis hipertensiva. Valores inferiores a 90 milímetros de mercurio para la sistólica y 60 para la diastólica se denominan hipotensión, pero depende del contexto clínico porque las mujeres pueden manejar estos valores fisiológicos. Llegamos a la parte más emocionante del video. Si eres nuevo, esta es la sección en la que hacemos preguntas para ver si entendiste lo más importante. Puedes comentar cuántas te quedaron buenas y las dudas que tengas para que todos podamos aprender. Aquí te dejo las respuestas. Llegamos al final del video, espero haya sido de mucha ayuda. Suscríbete para ver más de mi contenido y dale like a este video si fue de ayuda para ti. En los comentarios puedes dejar tus preguntas para poder ayudarte. También te invito a que actives las notificaciones para que puedas enterarte de los videos que subo apenas lo hago. Esto es todos los domingos a las 10:30 de la mañana, llueva, truene o relampaguee. Para que puedas empezar tu semana de la mejor manera. Recuerda que el propósito de este canal es ayudarte como estudiante a que logres tus mejores resultados. Nos vemos en el próximo video.